Bienvenido a tu clase de español en su segunda sesión del 25 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de la expresión de emociones en los poemas. Vamos a trabajar en esta clase con nuestro libro de Me divierto y aprendo. Abre tu libro en la página 53. Nuestro libro en la página 53 nos dice: expreso sentimientos en un poema. Vamos a leer la información que trae nuestro libro en este globito de color rojo, que nos dice: te cuento que puede ser muy sencillo comunicarnos entre personas diariamente, pero expresar nuestras emociones en ocasiones no es tan fácil. Por esta razón, los poemas pueden ser grandes compañeros que podemos utilizar para expresar de forma escrita las palabras perfectas que transmiten todo aquello que sentimos y queremos decir. En esta parte, nuestro libro nos dice que en ocasiones decirle a otra persona lo que pensamos o lo que queremos puede ser muy fácil. Sin embargo, expresar sensaciones y emociones cuesta más trabajo. Entonces, una herramienta que nos puede auxiliar para poderle expresar a otra persona lo que sentimos o qué emoción estamos experimentando pueden ser los poemas. Entonces, después de esta explicación, vamos a leer la instrucción que nos dice nuestro libro. Nuestro libro nos dice: lee los siguientes fragmentos de poemas e identifica qué sentimiento transmite cada uno. Yo te voy a ayudar con este poema que está aquí. Después, tú vas a continuar con los siguientes dos poemas. Entonces, vamos a leer el poema que aquí aparece, que nos dice: un cielo azul, dos estrellas, brillando en la inmensidad, un pájaro enamorado cantando en el florestal, por ambiente los aromas del jazmín y del azahar, junto a nosotros el agua brotando del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida, esa es la felicidad. Después de haber leído este poema, vamos a buscar la emoción o el sentimiento que transmite el poema. Si tú recuerdas, en nuestra clase pasada habíamos comentado que existían algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar el sentimiento que trata de evocar o transmitir un poema. Las preguntas eran: ¿qué crees que pensaba el autor al escribir el poema? ¿Qué crees que estaba viviendo el autor cuando estaba escribiendo ese poema? ¿Qué emociones genera en ti el poema? Bueno, yo creo que cuando el autor estaba escribiendo este poema, estaba sentado en un parque, tal vez estaba observando el paisaje, tal vez lo que veía del paisaje lo hacía recordar a la persona de la cual él estaba enamorado. Yo al leer este poema me sentía emocionada y también me sentía feliz. Entonces, de acuerdo a las respuestas que he dado, yo consideraría que las emociones que trata de generar este poema son de felicidad y de amor. Entonces, aquí le voy a escribir felicidad y amor. Y aquí, como observas, yo ya lo escribí, felicidad y amor. Ahora va a ser tu turno. Ahora vas a leer estos dos fragmentos de poemas y vas a identificar la emoción o el sentimiento que tratan de transmitir. Una vez que ya hayas terminado de realizar esta actividad, vamos a realizar el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice: escribe una estrofa en la que expreses el sentimiento de tu elección. Es decir, aquí vamos a escribir un pequeño poema de una sola estrofa en la cual expresemos algún sentimiento o alguna emoción o cómo te estás sintiendo en este momento. Una vez que ya hayas terminado de escribir ese pequeño poema de una estrofa, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar nuestro libro de lecturas. En nuestro libro de lecturas vamos a trabajar con la página 76. Vamos a trabajar con estos poemas que aquí aparecen en la página 76 y en la página 77. A estos pequeños poemas se les conoce como haiku. Antes de comenzar a realizar nuestros ejercicios con estos poemas, vamos a conocer primero qué es un haiku. El haiku es un género poético de origen japonés.
son poemas que nacieron en la isla de Japón. Se componen por 3 versos sin rima, es decir, 3 líneas las cuales no riman o carecen de la musicalidad a la que estamos acostumbrados. Generalmente esos versos tienen ciertas características silábicas. Aquí nos dice que el primer verso debe de estar compuesto por 5 sílabas, el segundo verso por 7 sílabas y el tercer verso por 5 sílabas. En ocasiones, al leer haikus, nos damos cuenta que no se cumplen con esas características silábicas. Eso se debe generalmente al hecho de que al traducir un haiku del japonés al español, las palabras al español tienen más sílabas. Sin embargo, en el japonés sí se debe de cumplir con esta característica. Los haikus generalmente hacen referencia a escenas de la naturaleza o utilizan la naturaleza para poder expresar alguna emoción o algo que está viviendo el poeta. Bueno, después de haber conocido algunas características de los haikus, vamos a revisar un haiku para poder observar las características de las que acabamos de hablar. Este haiku dice: pasó el ayer, pasó también el hoy, se va la primavera, y el autor es Yosa Buzón. Si tú recuerdas, habíamos estudiado que el haiku se componía por 3 versos, es decir, 3 líneas. Entonces aquí observamos que sí, son 3 líneas, 1, 2 y 3. También nos había dicho que cada verso tenía ciertas características silábicas. Por ejemplo, aquí, el primer verso debería de tener 5 sílabas, el segundo verso debería de tener 7 sílabas y el tercer verso debería de tener 5 sílabas. Yo aquí, como observas, ya dividí mis versos en sílabas. Vamos a ver si se cumplen esas características. Por ejemplo, aquí en el primer verso, observamos que se dividen 1, 2, 3, 4 y 5. 5 sílabas. Por lo tanto, el primer verso sí cumple con la característica que nos habían dicho, de tener 5 sílabas. Ahora, el segundo verso debería de tener 7 sílabas. Vamos a contar las sílabas de este verso para ver si se cumple esa característica. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí, como observas, no se cumplió la característica de tener 7 sílabas. Esto se podría deber al hecho de la traducción del japonés al español, que es lo que habíamos comentado. Ahora vamos a ver el tercer y último verso. Este tercer y último verso se compone por las siguientes sílabas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí entonces encontramos 7 sílabas. Aquí tampoco se cumple con la característica de tener 5 sílabas, pero ya habíamos dicho, muchas veces se debe a la traducción. Otro dato importante es que los haiku, como habíamos mencionado, hacen referencia a la naturaleza. En este caso, este haiku menciona la primavera, que es una parte esencial de la naturaleza. Bueno, ahora ya conocemos entonces lo que es un haiku, así como también algunas de sus características. Ahora vamos a ir a trabajar con los haiku de nuestro libro de lectura. En la página 76 de nuestro libro de lecturas vas a realizar la siguiente actividad. Vas a leer los haiku que aquí aparecen y a un lado del haiku, ya sea a un lado, arriba o abajo, vas a escribir el tema al que hace referencia. Por ejemplo, en este haiku que se llama Tarde, nos dice: llena de lilas, traía flores en las manos y en las pupilas. Aquí, ¿cuál crees que sea el tema principal de este haiku? Yo al leerlo, creo que el tema es acerca de la belleza de una mujer. Y lo voy a escribir aquí: belleza de una mujer, ya sea que lo escriba aquí, acá o en esta parte. Entonces, de esta misma manera, vas a escribir el tema de los diferentes haikus. Una vez que hayas terminado de escribir el tema al que hacen referencia, habrás terminado entonces con tu clase de español de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la página 53 de tu guía contestada y la identificación de los temas de los haikus de la página 76-77. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.